Vamos a hablar la palabra en Mateo capítulo 11. Mateo 11, y vamos a leer el versículo del 1 en adelante, pero leamos hasta el versículo número 3. Mateo capítulo 11. Del versículo 3. Versículos del 1 al 3. Okay. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 3. Amén. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, y vamos a comenzar a explicar la palabra de Dios. En el día de hoy voy a hablar sobre el temor. Amén. Esta palabra me la confirmó hablando ayer con Lucas. Bueno, eso fue el viernes, hablando con Lucas. Y el Espíritu Santo me confirmó la palabra. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar. Y en el medio de la conversación hablamos del temor. Entonces yo, wow, entonces esto es de Dios. Dije yo, esto es de Dios porque el Espíritu Santo quiere que hablemos y que expliquemos la palabra en este día sobre eso. Para entender primero por qué Juan el Bautista, escúcheme bien. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Sabemos que Herodes había encarcelado a Juan. ¿Por qué Herodes encarceló a Juan? Dice la Biblia que era por causa de Herodías. Herodías era la mujer de su hermano Felipe. Entonces Herodes, de hecho, a él le gustaba mucho la predicación de Juan. Dice la escritura que él no se incomodaba, pero por causa de su mujer encarceló a Juan. Pero este no es el contexto. El contexto es, podemos preguntarnos, pero ¿por qué Juan el Bautista le envía mensajeros a Jesús diciéndole que si él era el Cristo, si él era el que había de venir o esperarían a otro? Esto parecería como unas simples palabras, pero si tú te vas a Juan capítulo 1, no quiten el dedo de Mateo, vamos a Juan capítulo 1. En el versículo 29 al 34, y escuchen bien, en el versículo 29 al 34, Jesús va es bautizado por Juan en el Jordán, ¿ya? De hecho, la Biblia dice que eran las Betábara, era la región donde Jesús se le aproxima a Juan. Y luego Jesús, después de que fue bautizado por Juan, Dios le da una revelación a Juan y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan recibe la revelación de parte de Dios de que Jesús era el Cordero de Dios, era el Hijo de Dios. Miren, para nosotros es fácil entenderlo ahora, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Pero en el momento de Juan no existía el Nuevo Testamento. Ya que esa revelación vino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Directa de parte de Dios. Digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Juan ya sabía quién era Jesús. Pero ¿por qué en Mateo capítulo 11, versículo 3, Juan le envía mensajeros a Jesús diciéndole: ¿eres tú el Cristo? ¿No les parece algo contradictorio, cierto? Juan ya le había dicho, ya lo había confesado, que Jesús era el Cristo. Así como tú en esta tarde, o nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, ¿ya? Pero luego, ya Juan le envía 2 de sus discípulos a Jesús. Y uno dice, bueno, y ya Juan no lo sabía. Pero déjame decirte que el temor, y repita conmigo, el temor genera dudas. ¿Ya? Y eso es lo que sintió Juan. Juan sintió la duda. ¿Por qué? Por causa de un temor. Y como vamos a explicar, porque yo les voy a explicar esta tarde que existen 3 clases de temores. El primer temor es el temor terrenal. El segundo existe un temor satánico. Pero el más importante es el temor de Dios. Ya son 3 clases de temores que existen en la Escritura. Tú lo vas a ver plasmado en la palabra de Dios. Entonces, después de que Juan recibe la revelación, ya luego enviado de sus discípulos, y entonces podemos concluir que el temor en realidad genera dudas.
Pero vamos a hablar del primer temor. ¿Que cuál temor es que es? El temor terrenal. Y vamos, bueno, para la próxima prédica, les invito a que tengamos un cuaderno y un lapicero para que podamos apuntar los versículos, ¿no? Y que podamos aprender cada día más de la palabra de Dios. ¿Qué es un temor terrenal? Miren, esto me lo enseñó el Espíritu Santo esta mañana. Yo no había caído en cuenta de que en el temor no está incluido en las obras de la carne de Gálatas 5:19. Recordemos, Gálatas 5:19 que dice que y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. Pero déjame decirte que el temor no es una obra de la carne. Ahí no está, en esa lista no está. No está en esa lista de las obras de la carne. Y es más, déjame decirte que el temor no está incluido en los frutos del Espíritu Santo en el versículo 23 de Gálatas 5. No está incluido. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esas 9 virtudes no está incluido el temor. ¿De dónde viene el temor? Quiero que el Espíritu Santo nos quiera enseñar en esta tarde que el temor no es malo, ni tampoco, pero el temor no es malo, pero si tú, y tampoco es bueno, pero si tú lo enfocas, y como vamos a explicar más adelante, si tú enfocas el temor solamente hacia Dios, ese temor puede ser bueno. Amén, ¿cuánto lo creen? Ese temor puede ser bueno, porque mire, son 3 clases de temores. El temor terrenal, que no está incluido en Gálatas, pero existe un temor satánico. Es un temor satánico. Hay personas que no pueden dormir con la luz prendida, con la luz apagada, que tienen que estar la luz prendida. Hay personas que no pueden orar en un cuarto donde si no hay nadie, porque Satanás y los demonios han infundido un temor. Ya han infundido un temor. ¿Para qué? Para que tú o que la persona no se acerque ante la presencia de Dios. Y déjame decirte que a Satanás le gusta esa clase de temor. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú le estás dando la gloria a él y a los demonios, le estás dando poder. ¿Ya? Cuando tú no pones tu temor en Dios y pones tu temor a las cosas. Mucha gente está celebrando Halloween, ¿ya? Y esto es una manera de Satanás engañar al mundo entero. Pero esas mismas personas que le dan la gloria a esos demonios, esas mismas personas, cuando pasan, no se pueden quedar en una casa solos. ¿Sabes por qué no pueden quedar en una casa solos? ¿Por qué? Porque a Satanás ha ganado terreno, se ha apoderado del temor de esa persona y le ha dado la gloria a ellos. Pero miren una cosa. Isaías 8, versículo 13, y quiero que lo leamos. Isaías 8:13. Isaías 8:13. Esto es vital, porque a Satanás le gusta, o al enemigo le gusta, que tú enfoques el temor en él y en los demonios. Pero miren lo que dice Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, ¿a él qué? Santificad. ¿Cuánto lo santifican? Bendito su nombre, aleluya. A él santificad. Sea él vuestro temor y sea él qué? Vuestro miedo. ¿A quién tenemos que tenerle miedo y temor? Al Rey, a Dios, amén. A nuestro Dios. Entonces, pues, mire, Satanás y los demonios saben la Biblia más que usted, si quiere decirlo, pero él la distorsiona, él sabe. Y él sabe ese versículo, ¿ya? Por eso, él quiere quitarte ese miedo que solamente se debe dar a Dios y que se lo des a él. ¿Ya? Se lo des solamente a él. ¿Por qué? Porque él quiere, eso es una parte fundamental. Y como ya te dije, el temor no está en las obras de la carne. No es que estés pecando que no tienes temor. No estás pecando. El problema es que el temor tiene que estar enfocado en la persona de Jesucristo, en Dios. Ese es tu temor y ese es el consejo de Dios para nosotros. Entonces el verdadero temor es hacia quién, es hacia Dios. Y déjame decirte una cosa, cuando tú temes a Dios, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué Dios le reveló a Job? ¿Sabes qué tú le reveló? Job no era israelita. Job no era israelita, era contemporáneo de Abraham. Pero ¿sabes qué Dios le reveló a Job? Que el temor trae sabiduría. ¿Cuánto lo creen? El temor de Dios trae sabiduría, genera sabiduría y es el principio de la sabiduría. Y es la sabiduría. De hecho, Job dice que el temor de Dios es la sabiduría. Job 28:28, y pueden anotarlo. Dice, el temor de Dios es la sabiduría. Luego, siglos más adelante, Dios le revela a David, porque no fue Salomón el que primero que lo dijo, fue David. Dios le revela a David. ¿Y dónde podemos ver esto?
En el Salmo 111, versículo 10. Podemos leer, Salmo 111, versículo 10. Ya Job tenía la revelación de que el temor de Dios trae sabiduría, pero mira lo que dice Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, la leo de nuevo. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea que si tú estás sentado aquí es porque Dios dice que tienes buen entendimiento, ¿ya? Tienes buen entendimiento, y como David tuvo la revelación que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea que si una persona, mire, puede ser ministro, puede ser quien se quiera creer, porque hay muchos que creen apóstoles, profetas, lo que sea. Pero si esa persona no tiene temor de Dios, esa persona no tiene sabiduría, no tiene entendimiento. ¿Ya? Ni entendimiento ni sabiduría. Dice, mire, cuando dice la escritura, buen entendimiento, es porque hay un mal entendimiento. ¿En serio? Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea que la escritura y el Espíritu Santo nos está dando a entender que existe un mal entendimiento. Un mal entendimiento, tristemente. Y hay personas que tienen mal entendimiento. Pero por eso nosotros, y yo me incluyo, todos nosotros tenemos que aprender a tener temor de Dios. Temor de Dios. Nosotros no mentimos. Escúchalo bien. Tú no mientes no por agradar a tu vecino, ni a tu vecina, ni inclusive a tu mujer o a tus hijos. Tú no mientes es porque tú amas a Dios y tienes temor de Dios en tu corazón. Tú no haces todo lo que hacemos. Lo hacemos porque de verdad queremos agradar a nuestro Rey. Amén. Estamos aquí sentados. ¿Quién está obligado a estar aquí sentado? Absolutamente nadie. Estamos aquí sentados porque hemos entendido que Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Y que hay un temor de Dios en nosotros. Pero mira una cosa. Satanás siempre quiere poner ese temor y enfocarlo en algo más. Juan el Bautista, y vuelvo al tema. Juan el Bautista estaba ¿en dónde? En la cárcel. ¿Ya? Estaba en la cárcel, Herodes ya lo había encadenado. Y muchas veces el diablo lo que hace a nosotros es colocarnos en una cárcel de dudas, en una cárcel de pronto desesperación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tú sientas ahí cuando tú no estás viendo a nadie, porque es lo que hacía Juan. Estaba en la cárcel, él no veía a nadie, no veía a nadie alrededor. El problema de Juan es que quitó la mirada en Dios y dejó que Herodes indujera en él un temor. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Que venga el diablo y te induzca un temor. Que venga el diablo y te genere en ti algo. Un temor. ¿Por qué? Porque él sabe. Y él es astuto. Él no es inteligente. Él es astuto. Él sabe que si produce en ti un temor, en ti va a generar dudas. ¿Ya? Dudas. Y lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en la obra de Nehemías. Y vamos a leer el versículo 2 y 10 de Nehemías. ¿Alguien puede ayudar a los que no? Eso es el Antiguo Testamento. Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Vamos avanzando un poco para poder explicarle por qué Satanás le fascina inducir un temor que no es de Dios. Nehemías capítulo 2. Antes de leerlo, escucha bien, antes de leerlo voy a explicarle quién era Nehemías, si este punto tú no lo sabías. Nehemías era un copero del rey Artajerjes, era un rey persa. Nehemías, la función de este copero era probar el vino para que, antes de que el rey lo tomara, para saber si era envenenado o no. O sea que Nehemías, la función de Nehemías técnicamente era como de un siervo de baja categoría, porque no lo podemos considerar de alta categoría. ¿Por qué? Porque él estaba expuesto a morir por el vino del rey. Entonces, Dios le habla a este personaje, a este individuo. Dios le habla a Nehemías, siendo aún nadie. Mire, escúcheme bien. Dios te habla a ti y a mí, aún tú, creyéndote que tú no eres nadie. Pero para Dios tú eres algo, tú eres de vital valor. Aunque tú no lo veas, Jesucristo tiene un plan con cada uno de nosotros. Aunque tú en el momento pienses que no sirves para nada, aunque en el momento pienses que todos te han abandonado, que tú no tienes las capacidades ni las cualidades,
Dios tiene un plan para con nosotros. Miren, Dios utilizó a este copero. ¿Sabes por qué Dios lo utilizó? ¿Sabes por qué Dios utilizó a Nehemías? Porque Nehemías se humilló ante Dios. Él ayunó. La Biblia dice que él ayunó y oró a Dios cuando oyó que las murallas de Jerusalén estaban puestas a fuego y derribadas. Él se humilló ante Dios. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros nos humillemos, aunque a nuestros propios ojos tú no seas nadie. Lo que pide Dios de ti es que te humilles ante Él y reconozcas que nosotros, que tú y yo sin Él no somos nada. Amén. Que tú y yo sin Él no somos nada. Entonces cogió a este simple copero y le dio gracia delante del rey Artajerjes. Y él entró a la presencia del rey. Nehemías entró a la presencia del rey, se humilló, no se humilló ante el rey, pero se humilló ante Dios, pero halló gracia. Él dice que halló gracia ante el rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes le proveyó todo. Amén. Todas las herramientas. Repítalo, amigo. Le proveyó todas las herramientas para construir las murallas de Jerusalén. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo, amén. Jesucristo no tiene comparación con el rey Artajerjes. Este rey era maligno, era malo. Y aún siendo malo, le proveyó todo a Nehemías. Ahora, ¿cuánto a ti y a mí? Porque tenemos un rey bueno. Jesucristo es bueno. Y Él te va a proveer todas las herramientas. Y nos va a proveer todas las herramientas para acabar esta obra que empezó aquí. Amén. Él lo va a hacer. Porque si utilizó un rey pagano, Dios utilizó un rey pagano para darle todo a Nehemías. Ahora Dios tiene un mejor rey. El mejor rey. Conforme al linaje o conforme al sacerdocio de Melquisedec, que te va a proveer, nos va a proveer a nosotros todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Pero el punto central es este. Miren, escuchen bien. Nehemías tenía todo. Amén. Todas las herramientas para construir las murallas. Pero hay un pero. Repita, pero hay un pero. Pero hay un pero. Miren lo que pasó en el versículo 2:10. Y léalo conmigo. Pero oyéndolo, ¿quién? Sanbalat Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó ¿qué? En extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Sanbalat y Tobías. Cada uno de nosotros tenemos un Sanbalat y Tobías. Porque Satanás no le gusta. Escúchenme bien, Satanás y los demonios no les gusta que empecemos esta obra. Amén. No les va a gustar. Y siempre va a enviar a un Sanbalat y Tobías a tu vida para detener el avance espiritual o el propósito y la meta espiritual que Dios ha trazado en nuestras vidas. Él siempre va a enviar. Sanbalat y Tobías les disgustó. Y puede ser que los demonios estén disgustados contigo en este momento. ¿Por qué? Porque están escuchando, están viendo que en tu corazón hay algo, hay un temor de Dios en tu corazón. Y hay una sinceridad en tu alma de hacer la obra de Jesucristo. Amén. Él va a utilizar cualquier medio. Ahí utilizó a Sanbalat y Tobías. Eran dos paganos. ¿Ya? Eran dos personas paganas, dos personas sin temor. Y las utilizó fácilmente. No te haga extraño de que sucedan cosas para impedir nuestro avance. Pero miren, quiero que estaba tratando de... Y yo les voy a explicar, miren una cosa. Cómo el diablo infunde un temor terrenal. Amén. Y hay 3 puntos en esto. Cómo el diablo infunde un temor terrenal. Primero, antes de hacer una obra por Dios, el diablo y sus aliados se enojan. Nehemías 2:10. Amén. Primero, ¿qué? Se enoja. Ok, se enojó, ¿cierto? Sanbalat y Tobías se enojaron. El diablo y los demonios se enojan. Se enojan contra ti. Escúchame bien que está sentado. Contra ti se está enojando el enemigo. Ya porque en tu corazón hay un propósito de hacer algo para con Dios. Primero se enojan. Segundo, en el capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver el segundo. El segundo punto, cómo el diablo infunde un temor terrenal. Segundo, leamos el 4:13. 4 del 1 al 3, perdón. 4 del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat, Nehemías 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, ¿qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo ¿qué? Escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, mira lo que dijo estas personas. Dijo, ¿qué hacen estos débiles qué? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban provocando una afrenta, estaban haciendo escarnio.
Entonces, antes de que se produzca un temor, escuchen bien, un temor terrenal, Satanás, primero que se enoja. Segundo, habla, te hace afrenta, te pone bajo, trata de utilizar personas al lado diciéndote, hey, tú no sirves para nada. Esas cualidades que tú tienes, otras personas las tienen mejor que tú. ¿Ya? Siempre va a utilizar a alguien, va a utilizar recursos para decirte, mira, tú no tienes la capacidad, ¿ya? Tú no tienes la cualidad, tú no eres bonito, tú estás gordo, lo que sea, hemos dicho, él va a ser escarnio de lo que más te duele a ti en tu vida. Entonces, antes de que el temor terrenal se produzca, siempre va a utilizar a frente escarnio, Tobías y Sanbalat. Yo me imagino que se pararon frente a todos los que estaban edificando las murallas, fueron a todos los terrenos. Mire, él reunió a todos los de Samaria. ¿Qué hace Satanás y sus demonios? Es una revelación. Mira, ¿qué hace Satanás? Reunir a todos los demonios de los contornos de Sabana para decir, vea, derribemos a estos débiles que tratan de hacer la obra. Provoca escarnio, pero también reúne a los enemigos. Reúne más enemigos. ¿Para qué? Para derribar. Amén. Entonces, antes de un temor terrenal, ¿qué pasa? Se enoja y hace afrenta. Y por último, mira el punto número 3. Está dispuesto a atacar. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyéndolo Sanbalat, versículos 7 y 8 del capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran ¿qué? Reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. En el versículo 8, ¿qué pasó? Y conspiraron todos. No dice uno, ¿qué dice? Todos. Amén, todos. A una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea que ya no fueron ya palabras. Ya lo que estaban haciendo era hacerlo con hechos. Amén. Ya no eran palabras, ya no se enojaron, ya no eran palabras, ahora ya es con hechos. Tenemos que estar preparados, amén. Pero la Biblia dice, mira, lo que dice Isaías, que aunque el enemigo se levante como ríos, ¿qué pasa? El Espíritu Santo levantará bandera sobre él. Aunque se levante como ríos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aquí no estamos para aparentar bonito ni para quien hace las cosas más bonitas. No, aquí lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, para la gloria del Rey. Aquí no estoy, de verdad yo estoy parado aquí ni porque yo quiero, porque a Dios le ha placido. Yo obedezco al Rey. ¿Cuánto obedecen al Rey? El Rey comanda y nosotros hacemos, amén. Lo que comanda el Rey, gloria a Dios, a Jesús de Nazaret, sea la gloria. Y dice, mire hermanos, entonces el enemigo está dispuesto a atacar, pero algo que me sorprende de Nehemías, el carácter de Nehemías, mire, y lo que Dios necesita es hombres que, de carácter, esforzados y valientes, amén. Lea el versículo 15 del capítulo 4, mejor dicho, el versículo 14 del capítulo 4, de ahí mismo de Nehemías, versículo 14, dice, después mire, ya están todos, 4:14, después mire, y me levanté, dice Nehemías, ya. Él no se quedó quieto, diga, me levanté. ¿Qué hizo Nehemías? Se levantó. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué les dijo? No temáis. Repítalo. No temáis. No temáis, porque eso es lo que quería hacer Satanás, infundir temor. Pero Nehemías les dice, no señor, no temáis, amén. Repito. Y esta palabra es para ti y para mí. ¿Qué? No temáis. Amén. No temáis. Delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Algo que he aprendido de mi esposa esta semana es que ella me ha instado a ello, lo que Dios le ha mostrado, que hay que pelear por los hijos y hay que pelear por la casa. Yo le he enseñado a ella esta semana, y gloria a Dios por ello. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo está enseñando a ella y me está enseñando a mí también. Amén. Hay que pelear por qué? Por nuestros hijos, por nuestras casas. Amén. Hay que pelear. Y los que son solteros, pues peleen por usted y por los hijos espirituales que Dios le dé. Gloria a Dios. Miren, entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo en esta tarde? Que no es con ejército ni con fuerza. Eso está en las Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, eso es el mensaje que Dios nos quiere enseñar a nosotros, que no es el montón, amén. No es cuánto usted me anda al lado, lo que yo estoy predicando como si hubiera más gente, ¿no? Y lo va a ver en el nombre de Jesús, porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. Dentro de ti
está habitando el poderoso gigante. El Espíritu Santo está dentro de tu cuerpo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, el creador de la sustancia, de la materia, de las células, está habitando dentro de tu cuerpo. Y Él va a utilizar tu cuerpo, aunque tú no creas que eres nadie. Él va a utilizarte a ti para hacer una obra grande con el resto de las personas, aunque no lo vemos. Porque Hebreos 11:1 nos dice que la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no estás viendo la bendición de Dios, pero el Espíritu, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo, aunque tú no lo veas. Te voy a colocar el ejemplo de Gedeón. Gedeón era una persona y se le aparece el ángel de Jehová. Dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová encima de un árbol, una encina. ¿Ya? Una encima. Se le apareció a Gedeón, se le apareció el ángel de Jehová. Y me sorprende las palabras, ahí en Jueces capítulo 6. Me sorprende las palabras del ángel de Jehová a Gedeón. ¿Sabes qué le dijo? Porque Gedeón estaba recogiendo el trigo para esconderlo, porque venían los madianitas a derribar lo que estaba, a derribar los cultivos y a robar los cultivos. Venía el enemigo ya a derribar los cultivos. Pero Gedeón no estaba escondido. Y lo que Dios quiere es que no nos escondamos. Lo que hizo Gedeón fue ir a recoger el trigo y se le aparece el mismo Jesucristo. Porque el ángel de Jehová es ¿quién? Jesucristo, es una teofanía. El ángel de Jehová se le aparece Jesús a Gedeón sentado en un árbol. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué le dice el ángel de Jehová a Gedeón? Lo admiró, el varón esforzado y valiente. ¡Wow! Que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento le diga así de frente: varón esforzado y valiente, le dijo a Gedeón. Varón esforzado, porque Dios mira las cualidades tuyas. Dios no mira tus debilidades. Cuando tú te conviertes a Cristo, Dios mira ¿qué? Las cualidades tuyas. ¿Ya? Las cualidades tuyas. ¿Sabes qué? Jesús le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Pero Gedeón era un varón temeroso. Él tenía temores. Y por la Biblia lo puedes ver. Él tenía temores. Para todo le pedía señales a Dios. Señor, si esto es de ti, voy a colocar un pedazo de lana sobre la tierra, que le llamaban el vellón de lana, ¿no? Un pedazo un cuadrado de lana sobre la tierra, y al otro día, si estaba seco, pues si tú me hablaste, y está mojado, pues tú no es tu voluntad. Y no es malo pedir la voluntad de Dios, pero lo que pasa es que él tenía muchas dudas. Repita conmigo: el temor genera dudas. ¿Qué tenía Gedeón? Dudas. Y es tenaz, porque Gedeón había visto al ángel de Jehová. ¿Tú has visto a Jesús? Directamente, físicamente. Gedeón lo vio con sus propios ojos, habló con él. Es más, le tenía un báculo, dice la Biblia que el ángel de Jehová tenía un báculo en la mano y sacó fuego que consumió el holocausto que Gedeón le había presentado al ángel de Jehová. Y aún viendo esos milagros, él tuvo dudas. Pero nosotros, miren, si nosotros nos movemos por fe, Dios va a orar por encima de aquellas dudas. Y bueno, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero el mensaje de hoy es que Dios nos insta a no temer. Amén. Porque el temor genera dudas. Y el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde es que podamos vencer ese temor terrenal, echarlo fuera. Amén. Echar fuera, enterrar ese temor general y ver lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Sabes qué Dios hizo con Gedeón? Le dio la victoria contra solo 300 hombres. Él tenía 32,000. Y terminó con 300. Amén. ¿Cuántos tenía? 32,000. Terminó con 300. 22,000 se fueron. 10,000 se fueron cuando los que tenían miedo, dijo: pues váyanse, los que tienen miedo, pues váyanse. Eso fue una orden de Dios. Y los otros 22,000 se fueron porque no lamieron el agua como la lame un perro. ¿Ya? Claro, ¿por qué la lamieron como eran perros? ¿Por qué? Porque Dios no quiere personas que estén ahí sin vigilar. ¿Ya? No vigilantes. Las personas que cogían el agua de esta forma y tomaban el agua de esta forma y miraban así, era porque eran personas precavidas. Eran personas que estaban pendientes de dónde viene el enemigo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios le estaba enseñando a Gedeón: mira, yo de esa misma forma, esos 300 hombres, yo te quiero a ti. Yo te quiero así, de esa misma forma te quiero a ti. Que sepas por dónde viene el enemigo. Porque Efesios 5:11 dice que no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Paramos de pie, glorifiquemos al Señor y damos gracias por la palabra.
Padre Santo, en esta tarde, gracias te damos por nuestra alabanza hacia ti, Señor. Para ti sea la honra y la gloria siempre. Y gracias por tu palabra que hemos recibido, que has sido sembrada en cada uno de nuestros corazones y para las personas que escuchen, Señor. Que la palabra tuya nunca regresa vacía, Señor. Gracias por haber escuchado, Señor, tu palabra que ha sido edificada en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias a ti, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria. Y cada uno llévanos con bien para nuestros hogares, para nuestras casas y para nuestra familia, Señor. Te ponemos en tus manos a cada uno de nosotros y a los que nos escuchan, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido siempre dada conforme a ti, Señor, conforme a lo que tú has hecho como profecía ya dada, Señor, y revelada en la palabra. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, te dejamos todo en ti, Padre Celestial. Gracias. Bendito seas en nombre del Señor Jesús. Amén.